A ver, pensemos en esto. Que distintas lenguas convivan no es nada nuevo. Es casi tan antiguo como la humanidad. Claro, de hecho, se dice que más de la mitad de la gente del mundo es bilingüe de alguna forma. Exacto, es más bien la norma. Hoy vamos a usar varios textos de sociolingüística para entender un poco mejor qué es esto del bilingüismo, la diglosia Mm, ¿Cómo interactúan las lenguas cuando están y juntas? qué es eso de la normalización lingüística. Nos fijaremos sobre todo en España. Vale, Venga, vamos a desgranarlo. Empezamos con bilingüismo. vale. En esencia, es usar dos o más lenguas. Puede ser algo individual, ¿no? La capacidad de una persona. O social, que en una sociedad se hablen varias lenguas. Weinrich hablaba de la práctica alternativa. Y otros como Siwan o Maki se fijaban más en tener competencias parecidas en ambas. Pero bueno, hay que decir que eso de ser bilingüe perfecto, con el mismo dominio en todo, es rarísimo. ¿Así? Sí, lo normal es usar cada lengua para cosas diferentes, en ámbitos distintos. Entiendo. Y a nivel del cerebro, pues aún se debate si son sistemas separados o si comparten una base. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone, yo creo, más interesante. Entra la diglosia. Ajá, Ferguson, allá por los 50, describió cómo una comunidad usa dos variedades o lenguas, pero para funciones distintas. eso es. Hay una variedad alta, la A, para lo formal, lo prestigioso, Ujú, lo escrito, la administración. exacto. Y luego, una baja, la B, para lo informal, lo cotidiano, lo familiar. Es como una jerarquía, ¿no? Totalmente. No es solo saber las lenguas, es para qué se usa cada una y qué prestigio tiene. Piensa en el árabe clásico frente a los dialectos coloquiales. Claro. Y Fishman luego combinó los conceptos. Vio que a menudo hay bilingüismo y diglosia. Por ejemplo, Paraguay es un caso típico. Mucha gente habla español y guaraní, son cooficiales, pero el español tradicionalmente ha tenido más peso en lo formal. entendido. O sea, aunque muchos hablen las dos, una puede seguir mandando en ciertos sitios. Exacto. Y si hay bilingüismo, pero sin esa jerarquía tan clara, sin diglosia, Pues esa situación, bilingüismo sin diglosia, se da mucho con la inmigración. Suele ser inestable. inestable. Sí, porque tiende a que la lengua minoritaria se vaya perdiendo y gane la mayoritaria. Aunque, ojo, hoy día, como dice López Morales, las líneas son más difusas. Ah, vale. Vemos más bilingüismo donde las funciones se solapan, no una diglosia tan estricta como la clásica. Vale, entonces las lenguas conviven, compiten, a veces se jerarquizan. ¿Qué más pasa cuando están en contacto? Se habla de sustrato, superestrato. Suenan un poco técnicos. Sí, son como las huellas lingüísticas. El substrato es la influencia de una lengua que ya desapareció. Como las lenguas prerromanas, en el latín de Hispania, quizá. Podría ser un ejemplo, sí. El superestrato es la influencia de una lengua invasora que no llegó a imponerse del todo, El gótico sobre el latín vulgar. por ejemplo. Y el adestrato es la influencia mutua entre lenguas vecinas que conviven. Vale. Pero quizás hoy son más visibles otros fenómenos, como los pidgins y los criollos. ¿Ah, sí? Eso suena a mezcla total. Nacen del contacto, muchas veces por comercio, colonialismo. Un pidgin es como una lengua puente muy simplificada, sin hablantes nativos al principio. Una herramienta para entenderse. Justo. Pero si ese pidgin se asienta y los niños lo aprenden como lengua materna, ¡zas!, se convierte en una lengua criolla. Una lengua completa. Completa y funcional. Tenemos criollos de base española, como el papiamento en el Caribe o el chabatano en Filipinas. Qué curioso. Y luego está lo que hacemos todos, ¿no? La interferencia, usar cosas de una lengua en otra. Claro, como los préstamos léxicos. Decimos email, fútbol. O parking. Exacto. Y a veces traducimos literalmente los calcos, rascacielos de skyscraper. Esto siempre genera debate, ¿eh? ¿Enriquece o contamina? Es el debate eterno del purismo, y en comunidades bilingües es súper común la alternancia de códigos. Cambiar de lengua a mitad de frase. Sí, empezar en una y acabar en otra, mezclar palabras. Es algo natural para quien domina ambas. Viendo toda esta mezcla, esta complejidad, surge la pregunta de cómo se gestiona, ¿no? Sobre todo si una lengua está en desventaja. Y eso nos lleva. A la normalización lingüística. Exacto. ¿Qué es exactamente? Pues es un proceso muchas veces planificado desde las instituciones para que una lengua, normalmente minorizada, recupere prestigio y se use en todos los ámbitos posibles. Devolverle su sitio, digamos.
Sí, que vuelva a ser normal usarla para todo, en la escuela, en los medios, con el médico, devolverle toda su funcionalidad social. Suena a un proceso enorme. ¿Cómo se hace? Pues implica básicamente dos cosas. Primero, la estandarización. Hay que crear una norma común, una variedad estándar. Como el euskera batua. Exacto, unificar dialectos o elegir una variedad como base. A veces surge una koiné, una lengua común. El español estándar actual, en cierto modo, es una koiné, basada en el castellano. Vale. ¿Y lo segundo? La normativización. Una vez tienes el estándar, hay que fijar sus reglas, gramáticas, diccionarios, darle las herramientas para que funcione. Y decidir qué variedad se estandariza no es neutral, imagino. No, claro, suele tener mucho que ver con qué grupo tiene o ha tenido el poder. Pasó con el castellano, con el francés de París. Y en España, que es un mosaico lingüístico, pues hemos visto procesos de normalización muy fuertes, sobre todo tras la dictadura, ¿no? Para el catalán, el gallego, el euskera. Así es. Todos buscan recuperar el uso, la cooficialidad real con el castellano, crear instituciones propias, meter la lengua en la educación, la administración. Y cada uno con sus particularidades. Claro. En Cataluña, por ejemplo, la normalización está muy avanzada en la vida pública. En Galicia se sigue luchando contra esa tendencia histórica a la diglosia, que el gallego no quede solo para casa. Y en Euskadi, el euskera batua fue clave. Fundamental para unificar y revitalizar. Y luego hay otras situaciones, el aranés en el Valle de Arán, cooficial, las fablas en Aragón, el asturiano, con distintos niveles de protección y uso. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿con qué nos quedamos? Pues yo diría que la idea principal es que el contacto entre lenguas es lo normal, es la historia de la humanidad. Y que de ese contacto surgen cosas complejas, bilingüismo, diglosia, préstamos, mezclas, incluso lenguas nuevas, como los criollos. Exacto. Y la normalización es, en el fondo, un intento de gestionar esa diversidad lingüística, a menudo para proteger a las lenguas que están en una posición más débil. Entender todo esto nos ayuda a ver qué pasa a nuestro alrededor, ¿no? Claro, nos da herramientas para interpretar muchas dinámicas sociales y políticas en sociedades cada vez más diversas. Nos ayuda a entender mejor los debates sobre las lenguas. Y para dejar una última idea flotando, ante esa tensión, ¿no?, entre proteger la diversidad, que cada lengua tenga su espacio, y la necesidad de entendernos en un mundo global, ¿Dónde está el equilibrio? eso. O quizás la propia globalización, más allá de lo que planifiquemos, ya está creando de forma natural nuevas formas de hablar, más híbridas, que desafían un poco estas categorías que hemos visto. Es una buena pregunta para seguir pensando. Ahí queda la reflexión.